Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio con la clase de esta tarde. Primero tenemos que saber qué es dramaturgia, ¿verdad? Nos podrán hablar de los elementos, las características, pero si no tenemos claro qué es dramaturgia, vamos a tener ahí un pequeño inconveniente. Cuando hablamos de dramaturgia, dice que es el concepto es la acción de crear, componer, representar, a través de un espectáculo, ¿verdad? Situaciones que pueden ser acontecimientos de la vida cotidiana. Por eso, como ustedes pueden ver ahí, dice, es la acción y efecto de crear, componer, escenificar y representar un drama, convirtiéndolo en un espectáculo teatral. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que cuando nosotros empleamos la palabra dramaturgia, nos estamos refiriendo a crear. ¿Qué es lo que vamos a crear? Pueden crear ustedes un guión, ¿verdad? ¿Qué es un guión? Pues prácticamente es un relato estructurado sobre una determinada escena, una película, una representación teatral. Ahí ustedes están creando. Componer, tienen que componer ustedes algunas enmiendas si fuera necesario para llevarlo a la práctica que es la escenificación. Dando con ello la representación de un drama, ¿verdad? El cual va a estar siendo visto por el público que llega al espectáculo teatral. Por eso es importante que dentro de ello, pues siempre se tienen que tomar en cuenta algunos elementos, ¿verdad? Dice que ahí en la representación o la acción de representar en el espectáculo teatral puede ser no únicamente un diálogo, sino que puede ser una danza, puede ser en este caso ópera, puede ser también lo que es el circo, puede ser parte de lo que es la presentación teatral, ¿verdad? Ya que si nos damos cuenta ahí, ¿qué es lo que están haciendo? Una representación, una acción, ¿verdad? Pero obviamente ha sido estudiado, ha sido planificado con anticipación. Entonces, a esto es lo que nos referimos cuando hablamos de dramaturgia. Como ustedes pueden ver en la imagen, pues tenemos ahí una persona con un, podemos llamarle un documento. Tenemos ahí a algunos personajes, ¿verdad? Por lo tanto, nos indica aquí, ¿verdad? Que tiene que existir en dramaturgia un dramaturgo. ¿Quién es el dramaturgo? Es la persona encargada de escribir las obras teatrales, escribir los guiones que van a ser utilizados en la representación teatral. Entonces, él es el dramaturgo. Dice, a su vez, un dramaturgo es aquel que escribe las obras con el fin de que sean representadas en un teatro. Entonces, acá por eso ustedes ven en la imagen que hay una persona con un documento, ¿verdad? Él es el dramaturgo y las personas que están con él son los, en este caso, personajes que van a participar en la obra teatral. Muy bien. Como ustedes pueden ver acá, tenemos algunas situaciones que un guión debe llevar una estructura. No es únicamente escribir, sino que tiene que ir estructurado los personajes, la vestimenta, los puntos medios. Es una estructura, como podríamos llamarle, una planificación para prever cualquier situación que pueda surgir durante la acción. La principal diferencia, dice ahí, entre un dramaturgo y un escritor que se dedica a otros géneros es que en la dramaturgia los conflictos suceden en el mismo momento y lugar que se presenta. En este sentido, hay que recordar que la palabra drama en griego quiere decir yo hago.
Por eso cuando dicen ustedes una representación de un drama, es porque ustedes lo van a hacer. Ustedes lo van a representar. Lastimosamente no estamos de forma presencial, porque de lo contrario ustedes tendrían que crear un guión, ¿verdad? Crear un guión y representar por medio de un drama, pues en este caso, la, la representación del guión, ¿verdad? Que hubiera sido una actividad muy, muy bonita, ¿verdad? Pero creo que antes de ello también, ¿verdad? Tenemos que conocer algunos aspectos de forma textual para que vayamos nosotros fortaleciendo nuestro conocimiento en este ámbito. A ver, Abraham Ríos. Buena tarde. Buenas tardes, profe. Hágame favor, coménteme, ¿qué es lo que usted puede observar en la imagen del lado izquierdo? Se puede ver que están representando la muerte de Jesús, si no estoy mal. Muy bien, muchas gracias. ¿Y del lado derecho? Ahí sí no sé mucho, profe. Bien, muchas gracias, Abraham. Le agradezco por su participación. ¿Alguien que nos podría indicar qué es lo que pueden visualizar en la imagen del lado derecho? Bueno, como ustedes pueden ver, hay varias personas vestidas de negro, ¿verdad? Eh, Vestidos de forma deportiva. Entonces lo que están representando acá pues es una danza, ¿verdad? Un baile, que como les vuelvo a repetir, solo que de forma sincronizada. Entonces esto hace que llame la atención a los espectadores, ¿verdad? Porque es algo que está obviamente planificado con anticipación. Tenemos dos situaciones acá. La representación del lado izquierdo, que es una obra teatral que representa la muerte y crucifixión de Jesucristo, y tenemos un baile o una danza. Por eso les decía que podemos representar varios aspectos dentro de la obra teatral. Vinculación con otras artes. A ver, Tomás, hágame el favor de leer lo que usted puede visualizar ahí. Aunque está fuertemente vinculada al teatro, la destri- La dramaturgia. también está presente en el cine y en la televisión. Esto quiere decir que un dramaturgo puede ser autor de guiones cinematográficos y de libretos de telenovelas. Ujú. En todos los casos, lo importante es que se mantenga la estructura de autores interactuando aquí y ahora. Cuando hablamos de la vinculación con otras artes, nos estamos refiriendo a que las personas o los dramaturgos que crean, que elaboran guiones, no únicamente los van a llevar al teatro para que sean estas representadas, ¿verdad? Sino que un dramaturgo dice que puede escribir guiones que pueden ser utilizados en el teatro, como también, ¿verdad? Pueden ser utilizadas en el cine o en la televisión, como lo vemos hoy en día, ¿verdad? Que hoy en día ahí están ustedes prendidos en la televisión viendo las novelas, y estas novelas pues obviamente han sido escritos, ¿verdad? De algún escritor o dramaturgo que vinculó ya sea la experiencia personal o la imaginación para poder escribir. Si ustedes se pueden dar cuenta,
dentro de las novelas hay una estructura. Y esa estructura es que existe el villano o el malo y el bueno, ¿verdad? Esa es una de las características de la novela. El bueno y el malo. Luego, el rico y el pobre. Segundo, la infidelidad. Ustedes, cada novela que ustedes pueden ver está con esa estructura, la infidelidad. Entonces ya tienen una estructura, ¿verdad? En toda la novela lo que hacen es darle diferentes toques para que la novela sea atractiva. Entonces, puede ser una novela que sea visualizada por medio de la televisión o puede ser una novela que sea escrito, ¿verdad? Que sea un escrito, que sea, es que este caso utilizado, ¿verdad? O que sea representado en un libro, ¿verdad? Entonces tenemos ahí diferentes tipos de diferentes situaciones en la vida. Entonces tenemos acá que la dramaturgia se vincula a las otras artes, ¿verdad? Que es la representación cinematográfica. La acción dramática. ¿Qué es la acción dramática? A ver, Vicente Cahuil, ¿qué es la acción dramática? ¿No está Vicente? Sí, profe, A ver, léame qué es la acción. leo lo que dice ahí, profe. Sí, por favor. Es la esencia del teatro y se expresa a través de antagonistas que hablan, actúan y se transforman. Hasta las pausas breves o extensas son o prolongaciones de las palabras emitidas o introducciones a los nuevos temas en las palabras que nos sitúan. Solo eso, profe, leo el otro. Ahí estamos. Muy bien. Yo creo que ustedes pudieron visualizar ahí lo que estaba leyendo el compañero también. Y dice que la acción dramática, pues es la esencia del teatro, ¿verdad? Ya que a través de sus representaciones, a través del, de la imaginación y esa habilidad que tienen los personajes para poder representarla, hace que hayan pausas breves o extensas dentro de una historia, por ejemplo, ¿verdad? Prolongaciones de las palabras emitidas, introducciones, ese drama, esa intensidad que colocan los autores, los personajes en este caso, ¿verdad? Hablemos también del sentimiento que le ponen, es algo muy importante, ¿verdad? Pero dentro de todo esto, no únicamente, ¿verdad? Se vinculan a lo que es la escritura, a la actuación, la acción, ¿verdad? Sino que tiene que haber también en ello la vestimenta, ¿verdad? Que la vestimenta es otra de las situaciones que se pueden ir trabajando, ¿verdad? Dependiendo de lo que se esté presentando. Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Que esto no surge desde ahora, sino que esto ya viene tiempo atrás, desde la antigüedad de los griegos, ¿verdad? Es donde se empezaron a representar estas actuaciones a través de escrituras que realizaban algunos dramaturgos. Muy bien, como ustedes pueden visualizar acá en la imagen, tenemos dos, ¿verdad? Eh, a ver,
Eduardo Osorio, ¿qué puede usted visualizar en esas imágenes? Personas actuando, profe. Personas actuando. En esto, Sí, en ese. en la imagen del lado derecho, ¿verdad? Del lado derecho. Y del lado izquierdo. Un hombre bien fuerte, profe. Un hombre bien fuerte, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es lo que nos están representando acá? ¿Por qué es que yo les presenté estas dos imágenes? Pues porque por la misma situación de que estamos hablando de la acción. Entonces, en ambas imágenes, nosotros podemos ver que hay una acción, hay movimientos, ¿verdad? Tanto internos como externos de los personajes. Hay un estado de sentimiento para cada uno de ellos, ¿verdad? El del lado derecho, pues es de gracia, es cómico, y del lado izquierdo, pues es de acción, ¿verdad? Una película de acción. Entonces, más ruda, más seria, ¿verdad? De intensidad. Entonces, tenemos ahí dos tipos de imágenes, pero que al final, como les vuelvo a repetir, todo esto recae sobre los escritores, ¿verdad? Conflictos que se pueden ir dando, ¿verdad? Dentro de lo que es la representación. Por eso es de que aquí dentro de la guía a ustedes se les agregó una imagen que dice componentes de la dramaturgia, elementos de la dramaturgia, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos acá que dentro de la dramaturgia dice que existen tres elementos: la situación, en este caso tenemos acá el tema, el argumento, ¿verdad? Tenemos ¿qué es la situación? La situación dice que es lo que va a suceder dentro de la actuación, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con los personajes? Esa es la situación. Son los conflictos que pueden tener los personajes tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por ejemplo, ¿qué situación es la que vamos a representar? De pobreza, de angustia, de soledad, de lucha de clases sociales, sentido de la vida o la muerte. O sea, esa es la situación. ¿Qué es lo que van a representar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieren dar a conocer? Esos son algunos de los conflictos que viven algunas personas porque no se centran a veces en su actuación y no dan a conocer lo que se quiere. Dice que el conflicto está relacionado con el tema, soledad, lucha. En este caso, el tema también contempla el lugar y el tiempo donde los personajes desarrollan acción. Tiene que ver dónde lo van a hacer, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quiero representar algo en un bosque, no puedo hacerlo en una casa, ¿verdad? Sino que tendría que buscar los elementos, los recursos para ver de qué manera yo armo mi escenario para que al final pues se dé la situación o el contexto de la actuación que se quiere dar a conocer. Los elementos que debe tener en cuenta en la situación son el tema, el argumento, el tiempo, el espacio y el conflicto. ¿A qué se refiere el tema? Pues es el asunto el que se va a tratar. Es el asunto medular de lo que se va a representar, ¿verdad? La idea fundamental de lo que queremos dar a conocer. El argumento, pues prácticamente dice que se basa o se divide en tres partes: el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces tiene que haber en este caso tres fases, ¿verdad? En este caso, el inicio, pues se muestra lo que sucede, qué es lo que se muestran los personajes, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? En este caso,
cómo es de que ellos dan a conocer su situación, qué es lo que están viviendo. El nudo ya es cuando hay un conflicto, ¿verdad? Choque entre las partes, donde hay ya un problema, ya surgen los inconvenientes, de lo que estamos representando, obviamente, ¿verdad? Y el desenlace es en qué termina, en este caso, el tema, ¿verdad? ¿En qué termina? ¿Cuál es el mensaje que nos da? Entonces, ese es el desenlace. Ese es el argumento que van a utilizar para representar su actuación. Tiempo, ¿en qué tiempo ocurren los hechos? ¿Cuánto tiempo se va a llevar? Tener bien planificado, ¿verdad? La entrada y salida de cada uno de los personajes para que no haya ningún inconveniente. El espacio donde van a ocurrir los hechos, como les decía, tiene que haber un espacio definido, ¿verdad? Para cada una de las actuaciones. Y el conflicto, como les decía, ¿verdad? Es cuando se muestra que se opone a qué, quién, a quién, quiénes son los que se van a enfrentar, quiénes son los que van a tener el problema. Ese es el conflicto. Entonces, ahí estamos nosotros trabajando, ¿verdad? Lo que nosotros podemos visualizar, tener en cuenta diferentes elementos que nos sirven en una representación teatral. Como les decía, parte fundamental dentro del teatro es, primero, el guión. Segundo, lo que es la vestimenta, los personajes, la situación, el conflicto, la escenografía o escenario también, que es parte fundamental, el diálogo entre los personajes, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, son uno de los elementos que nosotros podemos ver. Lo que estamos platicando, la acción en el teatro. Está claro que la acción es la sustancia fundamental del teatro. El propio significado de drama hace referencia a esta necesidad de acción escénica, puesto que significa aquello que se realiza, es decir, lo que se hace, lo que se practica, lo que se actúa, ¿verdad? Los movimientos que realiza el personaje tiene que ver mucho en la representación de lo que nosotros queremos dar a conocer. Imagínense ustedes que estamos nosotros representando la muerte de alguien, ¿verdad? Y en vez de llorar empezamos a reírnos porque nos causa gracia. Entonces al final no logramos nuestro cometido, que es dar a conocer, ¿verdad? El lamento, el llanto de una persona, el sufrimiento que pasa. Entonces tenemos que tener nosotros algo muy importante, bien centrado, ¿verdad? En este caso. Y algunos elementos que ustedes pueden ver acá, el tránsito, el cambio y la adecuación. Dentro de para ir terminando ya, dentro de una representación teatral, tenemos la acción dramática, que se divide en la presentación del conflicto, el desarrollo del conflicto y el desenlace dramático. Como les decía, se divide en tres partes: inicio, nudo y desenlace, ¿verdad? La agilidad o la habilidad que tiene la persona para representar la acción. ¿Por qué del desenlace dramático? Porque es prácticamente, como les decía, ¿verdad? El sentimiento, la intensidad, ¿verdad? El suspenso con el que van a representar cada uno de los elementos de la representación teatral. Esto es prácticamente lo que yo quería darles a conocer acerca del teatro. No sé si me explico ahí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Si no tienen ninguna pregunta, entonces déjenme comentarles, ¿verdad? Que el día lunes de la siguiente semana vamos a tener un cuestionario en la plataforma, por favor, para que todos se puedan conectar, ¿verdad? A las 5 de la tarde a realizar su cuestionario. Va a estar habilitado a partir de las 5.
No lo vayan a buscar a las 3, a las 4:30, porque no va a estar habilitado hasta las 5 de la tarde, por favor. Entonces, de 5 de la tarde a 5:30, ¿verdad? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. Si no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta, entonces les voy a pedir, suplicar que puedan escribir su nombre completo en el chat para registrar su asistencia y con esto damos por finalizada la clase. Pasen una feliz tarde y se pueden retirar después de agregar su asistencia. Dios les bendiga.